Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. Este es el segundo vídeo que hago de una serie en la que comparto mis experiencias hablando del Evangelio con otros. Y la verdad es que esta serie, y concretamente este vídeo, no es sobre superargumentos los cuales he vencido objeciones que otros me han presentado ni algo así, estrategias o algo parecido. Puede haber un poco de eso, pero en general lo que quiero compartir, y precisamente con este vídeo, es que veáis lo que Dios hizo en esta conversación. Voy a hablar de una conversación que tuve con una mujer y quiero que veáis tres cosas y luego hablaremos de las conclusiones. Pero las tres cosas son básicamente lo que Dios hizo con esta mujer, lo que esta mujer hizo conmigo y en vista de estos dos factores, lo que yo tuve o creo que tuve que hacer con ella. Y con ello veréis las conclusiones naturales o la conclusión natural que podéis aplicar también vosotros cuando habléis con otras personas y os encontréis con una circunstancia parecida a la mía. Bien, os pongo un poco en contexto. Esta experiencia la tuve mientras trabajaba en el norte de Londres haciendo evangelismo. Esto fue antes del COVID. De hecho, empecé en el 2018 y tuve que acabar cuando ya el COVID vino, porque claro, con el COVID y la pandemia ya no se podía hacer evangelismo debido a que la gente no quería contacto. Hice muchas cosas diferentes en cuanto al acercamiento al evangelismo. Iba a un parque que se llama Hampstead Heath, que está en el norte de Londres, y allí, pues como la gente está muy tranquila y está más receptiva, pues cuando veía a alguien, pues hablaba con la persona. También colocaba fuera de la iglesia una mesa con libros y la gente que pasaba pues les hablaba, y también hacía puerta a puerta. Y en este caso fue un puerta a puerta. Hay mucha gente que no confía en el puerta a puerta. Yo sí, es mi método favorito. No sé si el método favorito, pero es uno de mis favoritos, sin duda alguna. Y es porque me ha ido muy bien y porque me siento muy seguro haciendo el puerta a puerta. Mucha gente dirá que los testigos de Jehová y otras personas hacen puerta a puerta y esto causa como rechazo porque te pueden identificar como uno de ellos, o es un acercamiento así como algo agresivo. La verdad es que entiendo todos estos factores, pero a mí me ha ido bien. He de decir que quizás porque no llevo una corbata, ni llevo una pancarta, ni llevo un script o una especie de diálogo, sino que soy muy humano cuando lo hago. Es decir, no soy robótico, sino que voy con todo, y creo que las personas lo ven, que no soy una persona que viene en representación de una organización, sino que simplemente quiere tener una conversación y lo que luego pase es cosa de la persona. Así que no hay presión de tienes que venir a mi iglesia o yo he venido porque quiero pescar o algo así, sino simplemente quiero que la persona escuche el evangelio, y creo que por eso me ha ido bien. Y por encima de todo, si me ha ido bien es porque Dios ha bendecido esta actividad. Así que, aunque voy a hablar de la experiencia con esta persona, también quiero defender el puerta a puerta. Pero bueno, eso ya sería también para otro día. Dicho esto, voy a decir un poco cómo era el puerta a puerta que hacía para que entendáis el contexto de lo que ocurrió. Nunca iba directo. Lo que hacía era planeaba una semana antes los edificios que quería visitar. Y entonces lo que hacía era preparaba cartas con sobres, y bueno, lo que las cartas contenían era una presentación, la que explicaba pues este es el pastor, este soy yo, queremos hablar del evangelio y nada más que del evangelio. Si no quieres abrir la puerta, no quieres hablar conmigo, pues envía un email o este es mi teléfono, me lo haces saber y ya está, y yo paso de largo de tu puerta. Y si quieres hablar otro día o lo que sea, pues me lo haces saber. Esto lo que hace es rebajar un poco la sorpresa, y la persona lo recibe mejor, la verdad sea dicha, porque tú ya estás avisando de antemano y ya estás diciendo lo que quieres hacer. Entonces, bueno, imaginad, yo planeo de aquí a una semana o dos visitar dos edificios. Yo ya veo que los dos edificios, en uno de ellos hay 73 apartamentos, en el otro hay 12, entonces 85 cartas preparo. Entonces lo que hago una semana antes de ir es decir, tal día visitaré este bloque. Entonces hago tantas copias, 85 en este caso, las pongo en los sobres y voy una semana antes, las dejo en la puerta, la gente ya sabe que tiene una carta a la puerta, y a la semana siguiente, como he dicho en la carta, voy y hago el puerta a puerta. Pues bien, ahora sí, voy a la experiencia con esta persona. Pico la puerta, me abre una mujer de un país africano. No voy a dar muchos detalles personales para que, por si acaso, nadie saque conclusiones y alguien desde Londres diga
Creo que puedo conocer a esta mujer. Para nada, para que sea lo más anónimo posible y no afecte a la persona con la que hablé. Bien, una persona de un país africano, mediana edad, me abrió la puerta y fue increíblemente amable conmigo. Y esto es lo que ella hizo conmigo. Fue súper amable. Me abrió la puerta, me dio la bienvenida. Normalmente en esto hay una póliza, una especie de regla que es: no entro en casa de cualquier persona, sino que se tienen que cumplir ciertas condiciones. Pero claro, fue también tan amable que yo entré. Es decir, no quería rechazar la oportunidad que esta mujer me estaba ofreciendo. Y bien, esto es lo que ella hizo conmigo. Me dio la bienvenida, yo me quedé sorprendido, me ofreció café, té, yo procuré decir que no, ella lo respetó, me senté en el sofá, me invitó a hablar, habló conmigo. De hecho, cuando ella leyó la carta, preparó un regalo para mí. Me quedé increíblemente sorprendido. Un incensario, una cajita preciosa con incienso, porque ella pensó, bueno, tú eres cristiano y seguro que esto te recuerda a cuando los 3 sabios de Oriente visitaron a Jesús. Incienso, oro, mirra. No me dio oro, claro, pero bueno, me dio incienso. Y esto es lo que ella hizo conmigo. Fue súper amable y yo me quedé como en shock, ¿no? Sorprendido de que alguien fuera tan amable y se hubiera tomado tantas molestias en darme la bienvenida. Entonces estuvimos hablando, y aquí es lo que yo vi, lo que Dios hizo con ella antes del puerta a puerta. Entonces ella empezó a explicarme un poco su vida, empezamos a hablar. Ella es una mujer de un país africano, ella era musulmana, al menos en aquel momento, pero aquí es donde ella confesó por qué fue tan amable conmigo. Ella me comentó un poco su historia. Resulta que ella tuvo una especie de enfermedad o una especie de diagnóstico de la espina dorsal o cerebral, algo neurológico que le hacía la vida muy difícil, casi con minusvalía o le limitaba los movimientos, y bueno, eso le empeoró mucho la vida y en su país no podía encontrar solución. Así que ella se puso en contacto con hospitales o con organizaciones para que le pudieran ofrecer una solución, y al parecer esto acabó en que ella tenía que ir a Europa, concretamente en Italia. Había un cirujano italiano o un hospital en Italia que se encargaba de mejorar este tipo de situaciones o de operar o de buscar soluciones concretamente a la enfermedad que ella tenía. No recuerdo la enfermedad, lo que sí recuerdo es que era neurológico, creo que le afectaba a las extremidades, a la espina dorsal, y le hacía la vida muy 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 difícil. Total, ella fue a Italia y allí pues no le curaron 100%, pero la mejoraron mucho, y en el momento en que la conocí ya ella podía hacer vida normal. Ella me habló de una experiencia que ella tuvo años atrás. Su viaje a Italia ocurrió mucho tiempo atrás, pero le impactó de tal manera que por eso ella me dio la bienvenida. ¿Por qué ella me dio la bienvenida? Es porque fueron cristianos de Italia los que la ayudaron a pagar todo lo que era el viaje, todo lo que era la manutención, la residencia, la comida. Fueron súper amables con ella, le dieron mucho amor, la cuidaron mucho, estuvieron por ella, y eso a ella le afectó muchísimo, para bien. O sea, le sorprendió tanto que para ella los cristianos somos lo máximo, o sea, somos la mejor gente que ella ha conocido en la vida. Y, digamos, para compensar la amabilidad que ella había recibido de aquellos cristianos de Italia, ella fue amable conmigo, y entonces por eso me trató tan bien y me dio la bienvenida y me dio el regalo del incienso y todo, en honor a esos cristianos. Y bien, hasta ahora podéis ver lo que Dios ha hecho por ella y lo que ella ha hecho conmigo. Lo que Dios ha hecho por ella es buscar una solución para su diagnóstico, pero también enseñarle amor a través de estas personas, de estos cristianos en Italia. Entonces, en compensación a esto, o gracias a esto, ella fue amable conmigo. Y aquí es donde entra lo que yo creo que tuve que hacer con ella. Porque la verdad es que ella empezó a hablarme de cosas muy espirituales, que si el incensario que ella me regaló es porque cuando lo pones te vienen ángeles y los ángeles bendicen tu casa, y el olor y las especias son tan especiales que purifican el ambiente y Dios lo bendice.
Y bueno, yo personalmente no es que crea en esto, pero yo no quería ser pedante. Poneos en mi situación. Es especialmente complicado ser apologista y defender el Evangelio y proponer argumentos que ponen el dedo en la llaga en las cosas que la otra persona dice cuando la otra persona es excesivamente amable contigo. Es decir, para mí es más fácil presentar defensa de la fe cristiana cuando la otra persona con la que hablo es defensiva o presenta argumentos en mi contra. Entonces, para mí, de alguna forma, como la otra persona de alguna forma me está atacando, yo encuentro que es más legal el defenderme y el boom, ser el apologista que soy, el boom. Lo que tú dices es falso, es incorrecto, es tal, es pascual. Pero es muy difícil defender la fe cristiana cuando la otra persona te está tratando tan bien. Porque claro, la otra persona me está tratando muy bien y ahora voy yo y le digo, ¿sabes qué? Tú crees en cosas que son falsas, estás equivocada y tienes que cambiar y arrepentirte. Claro, es muy pedante por mi parte. Entonces, de alguna forma tienes que reducir la cosa de alguna forma para ser fiel a Dios. Aquí lo que aprendí es a ser sabio. Es evita discutir todas las cosas en las que ella está equivocada o yo creo que ella estaba equivocada y concéntrate de la forma más amable posible en un punto que vaya a ser útil para ella y que se presente como un regalo. Y ahora os voy a decir lo que yo hice. Tuvimos una conversación larga, ¿no? Sobre todo ella habló de su experiencia y tal. Entonces yo le dije, mira, voy a hacerte un regalo. Voy a regalarte un Evangelio de Juan. Yo llevaba un Evangelio de Juan en ese momento. Bueno, llevaba muchos. Y le dije, quiero regalarte esto. Y lo quiero hacer porque de verdad considero que esto es un regalo. Este Evangelio ha sido un regalo en mi vida. Ha sido de mucha bendición. Es algo que yo le agradezco a Dios. Y por ello quiero regalártelo a ti. No solo porque me sienta en deuda, sino porque de la misma forma que este Evangelio ha hecho bien en mi vida, quiero que haga bien en tu vida. Y de alguna forma recurrí y le dije, tú sabes que Muhammad no vino a destruir la palabra, ni la Torá, ni el Injil, el Evangelio, sino a confirmarlo. Esto está en varios pasajes, pero sobre todo en Corán, capítulo 3, versículos 3 y 4, habla de que Muhammad vino a confirmar lo que ya estaba escrito. Bien, esto no lo dije de forma en contexto debate, sino lo dije para animarla a que leyera ese Evangelio. Yo le dije, a ver, Muhammad de alguna forma dijo que esto estaba bien, o de alguna forma lo valida. Por lo tanto, no debería haber ningún problema en que tú leas este Evangelio. Que luego el Islam se haya desarrollado de alguna forma en la que digan que luego la Biblia haya sido corrupta, yo le dije, esto no aparece en el Corán. Y bien, entonces le dije esto. Y lo que le dije, porque esto lo enlacé con otra cosa que me dijo ella, yo le dije, mira, has sido tan amable conmigo que sobre todo quisiera que leyeras Juan capítulo 13. Porque quiero decirte por qué estos cristianos de Italia fueron tan amables contigo. Seguro que estos cristianos de Italia leyeron Juan capítulo 13 y vieron que de la misma forma que Jesús, siendo el Maestro y el Señor, porque es lo que aparece en Juan capítulo 13, Él lavó los pies de sus discípulos. Es decir, se dedicó a servir a los demás, a los suyos, lavando los pies de sus discípulos, es decir, fue como esclavo de ellos, un sirviente. Y yo creo que esto influyó en estos cristianos que te sirvieron, que hicieron un servicio para ti, te amaron. Porque cuando abrimos Juan capítulo 13, lo primero que leemos es que Jesús amó a los suyos hasta lo sumo, hasta el final. Y le dije, estamos llamados a hacer esto, a amar a los demás. Y por eso esos cristianos de Italia te sirvieron. Ahora yo también quiero hacer lo mismo. Pero claro, yo no tengo la oportunidad de hacer lo que ellos hicieron en ese mismo contexto. Yo lo que quiero hacer es regalarte este Evangelio y que consideres el por qué estas personas hicieron eso. Y quiero que medites en esto. Jesús es llamado aquí Maestro y Señor. Y entonces hablé un poco, no quise ser pedante, pero hablé un poco del concepto Señor, porque yo le dije, es verdad que no todo el mundo que es llamado Señor en el Antiguo Testamento significa que es el Señor, Dios. Abraham fue llamado Señor, Jacob llamó Señor a Esaú, no le llamó Yahweh, lo llamó Adón, que no es Señor, no es Dios, pero hay algunas personas que son llamadas Señor.
Lo que pasa es que siempre que hay alguna persona que se le llama Señor es porque es rey o es porque es el señor de una tierra. En el caso, por ejemplo, de Jacob y Esaú, Jacob le llama a Esaú Señor porque Jacob entra en las tierras, en los dominios de Esaú. Y también Abraham es llamado Señor porque es el amo de un sirviente. Entonces yo le dije, piensa en esto, Jesús aquí tiene dos títulos, Maestro y Señor. El título de Señor no puede ser porque es maestro, porque ya es llamado maestro. Entonces, ¿en qué sentido es Señor? Porque es rey, ¿dónde está la corona? Él no se sentó en ningún trono mientras estuvo en la tierra. Entonces, ¿en qué sentido es llamado Señor? Yo le dije, esto es para ti el descubrirlo. Y lo hice así para no ser muy pedante, ¿sabes? Para no dar demasiadas explicaciones y romper la buena armonía. Entonces yo aquí lo que hice es intentar ser sabio. ¿Cómo no romper la buena armonía de la conversación que tuve con aquella persona, pero a la vez ser fiel a Dios y darle lo que ella necesitaba? Y le di un poco de solución a su contexto, a saber el por qué esos cristianos fueron tan amables con ella, porque esos cristianos imitaron a Jesús a la luz de Juan 13, pero a la vez el por qué hay que imitar a Jesús, y es porque el Maestro y Señor, y le dije a ella, descubre por qué es el Señor, porque si no lo es en el sentido de las actuales posesiones que Jesús tenía, porque era casi, no un mendigo, pero una persona sin territorios en aquel momento, sin posesiones, era una persona que viajaba, era una persona que no tenía empresas ni nada por el estilo, sino que vivía en un contexto muy pobre. Entonces, ¿por qué le llamaron Señor? ¿Por qué él era el amo de sus discípulos? Y le dije, yo personalmente es porque creo que es el Señor, y porque Jesús es el poseedor de todo el universo. Ahora, tú descubre por qué es eso y saca tus propias conclusiones. Y si quieres, quedamos y otro día seguimos esta conversación. Y ahí lo dejé. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que quiero que veamos a raíz de esta conversación que tuve con ella? Uno, es que Dios trabaja en la vida de las personas antes de que nosotros ya vayamos a conocerlas o tengamos una conversación con ellas. Es algo impresionante. Dios trabaja en la vida de las personas, prepara el corazón de las personas antes de que hablemos con ellas. Si os fijáis, las circunstancias de esta mujer prepararon el terreno para la conversación conmigo. Proveer una solución a la enfermedad, ponerla en contacto con cristianos, que esos cristianos eran también los más adecuados, son personas que la trataron bien, porque podría haber pasado que Dios la pusiera en contacto con personas que no eran maduras en aquel momento y que podrían haber hecho algo erróneo, podrían haber cometido un error o podrían ser personas, yo qué sé, con algún prejuicio. Pero no, Dios puso a esta persona en contacto con los cristianos adecuados que la tratarían bien y que le darían la experiencia que ella necesitaba. Ella me trató muy bien. Y Dios me dio la sabiduría para manejar la situación lo mejor posible. Porque yo creo que en una situación así, ser muy defensivo o de alguna forma abordarla con muchos argumentos cuando ella no quería ser ni defensiva ni defender su fe musulmana, sino simplemente ella quería honrarme por cómo ella había sido honrada por otros cristianos. Entonces, para mí era importante encontrar en aquel momento, en directo, el equilibrio entre darle lo que necesita de verdad, que es el Evangelio, sin ser pedante, honrándola a ella y honrar al Dios que me ha dado la oportunidad de tener esta conversación con él. Y estas son las conclusiones que quiero que veáis. Y sobre todo, tened mucho ánimo. Cuando hagáis evangelismo, cuando habléis con otras personas, pensad que Dios ya obra antes de esa conversación. En fin, espero que esto os sirva de ayuda y sobre todo, si lo hago es porque quiero que vosotros aprendáis de mis aciertos y mis errores, porque por encima de todo lo que yo quiero es que vosotros compartáis el Evangelio con otros. Esto es lo que yo quiero, que vosotros participéis en la Gran Comisión. Nos vemos aquí, en Fe y Cerebro.